Hay alertas ante una disparada feria de contratación pública luego de que se cumpliera el periodo de garantías tras la segunda vuelta presidencial. Solo del gobierno nacional se desprenden contratos por 3,4 billones de pesos en solo 19 días. Señaló así una investigación de la Corporación Transparencia por Colombia, cuya vigilancia no es de ahora, sino que lleva 28 años en esta labor. Los contratos públicos no son un delito, son necesarios para que funcione el país, pero la herramienta es también una puerta a la corrupción. Mientras los colombianos estamos atentos a todo lo que haya que hacer para prepararnos para las consecuencias del fenómeno del Niño, situación que precisamente otorga discrecionalidad para contratar. Hablamos con el director de Transparencia por Colombia para entender las dimensiones de esta investigación. Hoy es miércoles 29 de julio, mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, actualización de algunas noticias de las últimas horas. Falleció uno de los periodistas más recordados de una generación dorada, Plinio Apuleyo Mendoza, además de escritor. A sus 94 años es muy recordado porque caminó junto a Gabriel García Márquez en muchos de sus pasos literarios, además como una figura política en Colombia. Su labor periodística le valió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Fue también uno de los fundadores de la revista Alternativa. En su obra se recuerda el volumen de cuentos El Desertor, así como la novela Años de Fuga, pero también es importante por su carrera diplomática. Con aprobación de la Cámara de Representantes, ya está claro que Abelardo de la Espriella se podrá posesionar como presidente en Cali. Ya se prepara un escenario privado de la Universidad Santiago de Cali. Y ahora la discusión es quiénes van a asistir. De parte del Pacto Histórico hay una petición que han presentado para que no asistan como pacto histórico y que aceptan que no se les pague ese día de salario, confirmando esto su posición de desobediencia civil. Angie Rodríguez, de quien hablamos en nuestro anterior episodio, prepara una denuncia por intento de envenenamiento entre el paquete de denuncias que está levantando contra el gobierno y hay que decirlo también directamente contra el presidente Gustavo Petro. Ha dado una serie de declaraciones en diferentes medios después de la que dio durante el fin de semana y esto se ha prestado también para polémica porque quienes la critican dicen que si está en incapacidad médica, ¿por qué se encuentra en una rueda de medios? Dicho eso, las declaraciones de Rodríguez siguen flotantes y generando mucha discusión nacional. Abelardo de la Espriella anunció que en su gobierno se acabarán 6 de las 11 embajadas que abrió el gobierno Petro, porque señala que el fondo rotatorio que las financia tiene pérdidas por 112.400 millones de pesos, una cifra que registra los movimientos de marzo de este año. En 2022 esa unidad tenía una utilidad de más de 300.000 millones de pesos, según les ha arrojado el empalme que están realizando los dos gobiernos. Sumadas esas 6 abiertas por el gobierno Petro, son 14 las embajadas y 15 consulados que piensa cerrar de la Espriella. Entre esos están Cuba en primer lugar, además Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal y Sudáfrica. Mucho se dice sobre los contratos públicos que se conceden al final de todo gobierno. Cada gobierno parece que ajusta sus maquinarias al momento de la entrega, pero en este momento la preocupación gira alrededor de más de 3,4 billones de pesos que ya hasta el momento en el que se hizo un informe que lo hizo Transparencia por Colombia, la corporación, pues se sabía de 3,4 billones de pesos en contratación del gobierno, en su mayoría contratos directos. ¿Qué puede significar esto y por qué tanto dinero involucrado en 19 días posteriores a las elecciones recientes? Es decir, cuando cerraba la ley de garantías y empezaba el proceso de contratación. Pero ¿eso qué significa y cómo entenderlo en este punto? Y además, faltando 10 días para posesión presidencial y la entrega al nuevo gobierno, nos acompaña Andrés Hernández, quien es el director ejecutivo de la Corporación Transparencia por Colombia. Bienvenido, Andrés.
Carlos, muchas gracias. Un gusto estar en este espacio. Bueno, Andrés, lo primero es entender estos hallazgos y la mecánica con la cual ustedes hacen esos hallazgos. Se habla de 7 billones de contratación en general, pero de esos más o menos la mitad, un poco más de la mitad del gobierno en esos 19 días. Sí, Carlos, pues metodológicamente lo que nos propusimos en Transparencia por Colombia fue ponerle atención a algunos anuncios que se estaban haciendo por parte del gobierno entrante alrededor de contratos que les llamaban mucho la atención y quisimos tomar el periodo entre la finalización de la ley de garantías, es decir, el día después de la segunda vuelta, 22 de junio, y por lo menos 3 semanas siguientes, 10 de julio. Hicimos como podría ser, aunque con cierto grado de sofisticación, cualquier persona de entrar a ver el SECOP, descargar contratos, mirar patrones, etcétera, y llegamos a esos datos que se mencionaban hace un momento, de lo que pudimos ver nosotros, esos más de 7 billones de pesos, más de 40.000 contratos, pero cuando uno empieza a ver pues, los detalles, una parte de esos montos y esos números corresponden a entidades territoriales, pero quedan unos montos significativos en el gobierno nacional y entramos pues también metodológicamente a analizar cuáles fueron esas principales modalidades de contratación, para qué se utilizaron estos recursos y qué otros patrones nos podían llamar la atención. El mensaje de fondo es que sí es muy importante tener una mirada no solamente cuando arranca la ley de garantías. Recordemos que siempre antes de las elecciones hay anuncios y alertas que las entidades están contratando muy rápidamente. Incluso este año la contabilidad alertó que fueron 8 billones de pesos en una semana contratados. Bueno, ¿qué pasa también cuando se termina entonces la ley de garantías? Lo que vemos es que hay otro gran pico de contratación que puede ser represada, pero que al mismo tiempo puede generar unas alertas y unas banderas rojas, y por eso quisimos hacer este análisis. A nosotros, a los periodistas, digamos que nuestra tarea es pensar mal primero para poder sospechar, pero pensando bien, digamos, haciendo el ejercicio contrario, pensando bien, se viene el fenómeno del niño, estamos ante, digamos, muchos retos generales, además la ejecución de cada ministerio tiene sus retos, entregar, seguramente ajustar, hay una preocupación por el hueco fiscal, en fin, todo eso sumado, no sería posible que definitivamente es que sí están trabajando muchísimo más para estos contratos. Claro, Carlos, siempre hay que considerar esos elementos que pueden justificar picos de contratación o acciones que se necesiten hacer de manera ágil. Sin lugar a dudas, por ejemplo, atender una emergencia amerita unos mecanismos expeditos, amerita poder contar con unos recursos que sean extraordinarios, salir de un periodo de contratación donde estaba pues congelado la posibilidad de traer personas de apoyo a la gestión, generar ciertos convenios, etcétera. Todos esos son mecanismos que desde un pensamiento positivo y al final pues son previstos por la ley, pues hacen parte de la gestión. El problema está cuando esto no está acompañado primero de suficiente información, que además esté oportuna, que esté accesible, que sea de calidad. El problema está cuando no se acompaña de suficiente sustento un anuncio de traslado de recursos o de ejecución de fondos, o el problema está cuando se abusa demasiado de un mecanismo de contratación de altísima discrecionalidad como la contratación directa. Yo creo que el problema no es las figuras que tenemos, el problema está más en la manera como se implementan, y en esa implementación es donde pueden estar los problemas, y por lo tanto es cuando empezamos a pensar mal de lo que puede estar sucediendo en la gestión pública. De acuerdo, hay unos mecanismos, unas plataformas para dejar la documentación, lo requerido. ¿Qué encuentran ustedes con respecto a esos contratos? Es decir, ¿hay irregularidades en cómo se publican, en su documentación, en eso? Lo primero que hay que decir es que si bien Colombia cuenta con una plataforma de contratación electrónica que es un activo muy valioso para el país, incluso comparado con otros países como lo es SECOP en sus versiones SECOP 1, SECOP 2, sigue siendo difícil manejar estas plataformas. Seguimos encontrando debilidades en información pública, en muchos casos calidad pues que no es la que debería tener
los datos alrededor de contratos. Entonces, siempre en todos los ejercicios que hacemos de contratación pública, pues hay un trabajo grande de limpiar datos y esta es como una primera alerta. La información que de manera inmediata cualquier ciudadano puede estar encontrando en estas plataformas, pues hay que verificarla porque no siempre es completamente fiel a lo que sucede en la realidad. Esto es susceptible de mejora, por supuesto, y esperamos que así sea hacia adelante, pero eso es un primer obstáculo que hay que mencionar. Pero en un segundo momento, cuando uno ya tiene los datos limpios y los puede analizar, lo que genera mayor alerta en el caso de Transparencia por Colombia, como lo dije hace un momento, es en primer lugar que haya una concentración importante en la contratación directa. Recordemos que este es un mecanismo, sí, previsto en la ley, pero que cuando se hace de manera muy frecuente, pues lleva a que la discrecionalidad con la cual se toman las decisiones de contratación pueda conllevar riesgos de corrupción. Y lo otro que nos generó alerta es que la mayoría de esa contratación directa está asociada a contratos de personal, de prestación de servicios y apoyo a la gestión. Esto, otra vez, está permitido en la ley, pero cuando se vuelve algo muy significativo, pues puede generar una alerta. Un ejemplo es la Agencia Nacional de Tierras, que tiene 200 personas de planta, pero contrata a 6.000 personas, contratistas, valga la redundancia, para un periodo muy corto de trabajo de 6 meses. Y entonces nuestro rol es generar esas alertas y ojalá, como ya lo está haciendo en este momento la Contraloría, entrar a revisar en detalle esas situaciones. Le quería preguntar por ese caso en particular de la Agencia Nacional de Tierras porque no existirían suficientes manos para verificar el cumplimiento de los trabajos de 6.000 personas. Es decir, ¿cómo hace una entidad para intentar llevar un control de contratistas que puede ser que sea en renovación de contratos, pero de todos modos llama la atención la estructura que se necesitaría, ¿no? Claro, sin lugar a dudas, esa es una de las preguntas más válidas que hay en quién va a supervisar esa cantidad de contratos, quién va a revisar los informes de los contratistas, quién va realmente a asegurar y darle el visto bueno a todos los pagos sustentados en que se cumplieron todas las acciones que estaban contratadas. No es por pensar mal, volviendo a lo que le genera, las impresiones que le genera a uno cuando ve estos datos, pero sí es hacer unas preguntas que son válidas y que vale la pena responder. En otros casos, por ejemplo, lo que vimos es que hay contratos de prestación de servicios numerosos, pero que se trata pues también de entidades con alcance descentralizado o que tienen unas dinámicas de trabajo que ameritan unas contrataciones relativamente cortas. Estamos hablando en el primer caso, por ejemplo, del ICBF o SENA, que está presente en todo el país, o estamos hablando en el segundo caso del DANE, que tiene que contratar posiblemente pues personas que ayudan a las encuestas que están programadas para los periodos específicos. Pero sin lugar a dudas aquí hay un reto clarísimo para la gestión pública que otra vez puede conllevar riesgos de corrupción que vale la pena analizar y que vale la pena vigilar. No más esta semana ha sido noticia el traslado de 1 billón de pesos, la búsqueda de hacer ese traslado de 1 billón de pesos del Fondo de Adaptación a la UNGRD, que son entidades que tienen, digamos, les otorgan unos poderes especiales para poder ejecutar rápidamente, sobre todo al presidente, en la medida en que si hay una emergencia, pues hay que reaccionar rápidamente y que la burocracia no se quede ahí. Pero entonces la pregunta es, ¿existe un riesgo de corrupción en ese tipo de movidas desde lo que ustedes conocen como la Corporación Transparencia por Colombia? En el plano legal, estas entidades y estos mecanismos existen porque se necesitan. Es decir, si hay que atender una emergencia, como lo dijimos antes, hay que actuar de manera rápida, ágil y no podemos, por ejemplo, esperar a un proceso de licitación de 3 meses para atender la situación de unas comunidades que están inundadas o que están pasando unas sequías muy graves. Y eso tiene todo el sentido. El riesgo de corrupción entra cuando este esquema y estas instituciones y ese poder de alguna manera mayor para contratar recursos públicos de manera discrecional se utiliza para pues desviar esos recursos públicos o cuando se contrata sin suficiente justificación o incluso cuando la justificación es inventada. Recordemos que uno de los episodios del escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgos es que Snyder Pinilla ayudaba a elaborar los instrumentos, las resoluciones falsas de emergencia para poder trasladar recursos hacia un municipio o hacia otro. Ese es el gran problema. Entonces, cuando no tenemos suficiente, por un lado, integridad en quienes están asumiendo estas responsabilidades públicas, no tenemos obligaciones
suficientes de transparencia y rendición de cuentas, y además los controles son bastante débiles, estamos en la fórmula perfecta de corrupción. Y esto casi que es de la teoría clásica de la lucha contra la corrupción. El monopolio más la discrecionalidad menos la rendición de cuentas. Esto lo dijo Kritgar hace 2 décadas. Y aún tenemos en Colombia ese tipo de situaciones. Entonces, no podemos estigmatizar el mecanismo per se, pero sí tenemos que alertar y tenemos que hacer un escrutinio muy directo frente a quienes tienen ese poder preferencial de ejecutar recursos públicos, porque además tienen una responsabilidad muy grande con comunidades que se están viendo afectadas y que al final terminan siendo víctimas de corrupción si realmente los recursos se desvían, como lo hemos visto en episodios previos de la unidad de gestión de riesgos. Para que nuestros oyentes nos sigan en esta pregunta, es importante aclarar que la corporación existe desde los años 90 y que pues lleva todos estos años, ya casi 30 años, trabajando con la transparencia y anticorrupción en Colombia. Por eso quiero preguntarle a Andrés si esto en comparación con los cierres de gobiernos anteriores desde esa época es comparable. Obviamente hay unos costos mayores y la forma en que la moneda evoluciona y los gastos, pero ¿es comparable porcentualmente a cómo era eso en los cierres de gobiernos anteriores? Primero, gracias por la aclaración, Carlos, porque a veces nos confunden con una entidad de gobierno y sin lugar a dudas nuestra labor se hace desde la sociedad civil independiente, una labor de veeduría que por mucho tiempo, como lo decía Carlos, ha estado volcada a impulsar iniciativas de lucha contra la corrupción en el país y hacer lo posible porque esto sea un tema prioritario. Y lo que hemos visto a lo largo de muchos gobiernos es que, pues, al principio de los mandatos este tema pareciera ser políticamente correcto y se asume muchas veces ese discurso de la cero tolerancia contra la corrupción, pero que cuando se evidencian los escándalos, pues pareciera que la tolerancia sí ha estado presente. Y digo esto para conectar un poco en la comparación de los distintos gobiernos y el cierre del gobierno actual. Sin lugar a dudas, la corrupción no es exclusiva de este gobierno, ha estado durante muchos periodos en nuestra historia reciente. Hemos visto escándalos gravísimos, Odebrecht, Cartel de la Toga, centros poblados, etcétera, etcétera. Aquí nos podemos quedar 2 días hablando de ellos. Pero algo que sí nos está sorprendiendo mucho es que el cierre de este gobierno esté pues muy marcado por escándalos, pero además por situaciones que terminan siendo aún más graves, unas tensiones, unas peleas de poder en ese alto gobierno, personas que estuvieron ahí, acusaciones de un lado al otro. Esperamos, por supuesto, que quienes están denunciando puedan presentar las pruebas ante las autoridades competentes, pero no puedo dejar de decir que nos genera una gran indignación la manera como el presidente de la República ha descalificado las denuncias que está haciendo Angie Rodríguez, por un lado, revelando una situación personal de salud y por otro lado, incluso hoy ya hablando de acciones penales contra ella. Esto, más allá de la indignación que pueda sentir el presidente de la República, envía un mensaje muy perverso hacia la ciudadanía y es que desde el más alto nivel del poder ejecutivo se están estigmatizando y se está atacando a quienes se atreven a denunciar. Y esto es un pésimo mensaje para la ciudadanía. Necesitamos en Colombia todo lo contrario, proteger a los denunciantes, proteger el trabajo de los medios, de las veedurías, de quienes controlan el poder, porque no vamos a tener otra manera de enfrentar la corrupción si no es con ese escrutinio independiente y decidido. Andrés, hace un rato hacíamos el ejercicio de pensar bien, ahora voy a hacer el ejercicio de pensar muy mal. Como prensa estamos muy pendientes de lo de las hermanas Guerrero, de las denuncias de Angie Rodríguez, pero particularmente las de las hermanas Guerrero, aunque si uno va a ver, están hablando de 2, 3 contratos de 600 o 200 millones de pesos en algunas ocasiones. No nos estamos distrayendo de otro foco más grande, es decir, poner tanto la vista en un caso pueda causar que no estemos viendo los otros 500 que estén pasando al mismo tiempo. Posiblemente sí, y yo he sido crítico en estos últimos años que a veces estamos desviando el foco y que nos preocupa más un gastico, pues un gastico, ¿no? De todas formas, 650 millones de pesos, pues es plata para cualquier persona en este país. Pero sí, es posible que a veces nos estemos desviando y no estemos poniendo el foco donde debe ser. Para mí, no obstante, el problema es que esto haya podido ser un patrón
a lo largo del gobierno en la manera como se estaban tomando decisiones públicas o afectando recursos públicos, y un patrón respecto a que haya influencias externas, influencias ilegales, de operadores, operadoras que se asemejan a lo que hoy se considera a nivel internacional, que es el rol del facilitador de corrupción, ¿no? Una persona que, si no estuviera presente, difícilmente se materializaría un acto de corrupción. ¿Qué tanto entonces, qué tantas hermanas Guerrero ha habido en el gobierno nacional? Es lo que nos preguntamos, si es que esos presuntos casos pues terminan siendo comprobados. Y eso es lo que nos tiene que también generar, esa es la alerta que nos tiene que generar esta situación, que el poder en Colombia siga siendo influenciable a ese nivel, y que las decisiones sigan estando más en un plano de discrecionalidad que en un plano de transparencia, de rendición de cuentas, de control. Realmente eso es, en mi concepto, lo más alarmante. Por supuesto, los recursos sí pareciera que no es un escándalo, o sea, lo comparamos con los, qué sé yo, 600.000 millones de pesos que ya van más o menos aproximados de gestión de riesgos, o los 70.000 millones de pesos de centros poblados, o la financiación de campañas de presidentes anteriores. Claro, la plata pareciera ser muy pequeña, pero el modo de estar presente en la operación, en la decisión de los recursos del Estado, pareciera ser pues algo muy alarmante. Y finalmente, Andrés, para cerrar nuestra entrevista, hablar en campaña contra la corrupción pues es un muy buen canto de sirena para los votantes, pero una vez los gobiernos se sientan, los llaman a ustedes, es decir, Transparencia por Colombia hace parte de la agenda de la gente con la que un gobierno tiene que hablar. La curva de compromiso con la lucha contra la corrupción en general en todos los gobiernos arranca de manera ascendente y relativamente pronto empieza a flaquear, en algunos casos con una pendiente negativa muy acentuada, en algunos casos más en términos de estancamiento, pero hay que decir que en otros sí de mucho compromiso y de mucha atención. Es muy diverso la manera, de todas formas, como en los últimos 30 años este tema se ha asumido. Pero lo que nos terminan diciendo los datos es que necesitamos hacer unos esfuerzos mucho más ambiciosos, mucho más comprometidos, mucho más juiciosos, y sobre todo mucho más amplios en Colombia para enfrentar esta problemática. Por supuesto, nosotros tenemos casi que con todos los gobiernos, hemos tenido reuniones a los inicios de los periodos presidenciales, entregamos informes, entregamos alertas, entregamos los diagnósticos. En muchos casos, como lo dije antes, puede que sí se haya traducido en acciones concretas. En otros, lastimosamente, a veces terminamos siendo más el invitado incómodo, pero pues esa es la labor de las organizaciones independientes, de los medios, de los periodistas, de los veedores, y tenemos que, sea el gobierno que sea, no porque ahora vayamos a cambiar de ideología política o porque más adelante el péndulo vuelva hacia fuerzas de izquierda, pues vamos a dejar de hacer este trabajo, y ahí es donde está la responsabilidad ciudadana de seguir avanzando en esta lucha, en esta tarea, por supuesto en alianza con todas las fuerzas que independientemente están haciendo vigilancia en lo público en nuestro país. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcast El Tiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Paula Monroy. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.